La educación es básicamente la misma desde el tiempo de Jesús o hasta incluso antes de eso. Pero hoy la sociedad exige algunas acciones y algunas participaciones distintas. Hoy en día los alumnos son más pensantes, ellos quieren participar, la sociedad ha exigido eso. Hay iniciativas en el sentido de dar más participación a los alumnos para que él tenga un papel más preponderante en la educación. Y aquí en la escuela hemos practicado entre varios proyectos el proyecto Maker, donde nos enfocamos en biografías bíblicas. Entonces el enfoque es trabajar emprendedorismo y Biblia al mismo tiempo. Nosotros como escuela, una de las maneras que utilizamos para mejorar el aprendizaje de los alumnos es el aprendizaje basado en proyectos. Cada aula prepara proyectos, siendo que estos son de gran motivación para los alumnos para que puedan aprender cada vez mejor. El profesor dictando clases a través de exposiciones, aplicando actividades y evaluaciones a los estudiantes, quienes a su vez siguen el contenido explicado por el profesor de manera pasiva, es el modelo de aprendizaje más antiguo y más común que encontramos en las escuelas. Sin embargo, a lo largo de los años se vio la necesidad de que el estudiante sea el principal agente responsable de su aprendizaje. Entonces surgieron metodologías activas para alentar a la comunidad académica a transmitir contenidos de forma autónoma y participativa. El aprendizaje basado en proyectos es una de esas metodologías que las instituciones educativas adventistas están trabajando con sus alumnos. Acompáñenos a conocer los resultados obtenidos de este trabajo en el episodio del programa de educación que comienza ahora. Metodologías activas son metodologías que tienen como principio elemental que el alumno sea activo en su proceso de aprendizaje. Así que diferentes de padrones establecidos en la educación, donde el alumno es un simple receptor, con diversas metodologías activas, como metodología de proyectos en el movimiento Maker, Design Thinking, el alumno actúa en el proceso de aprender. Esta es la gran definición de metodologías activas. Influye este tipo de aprendizaje en su desarrollo académico porque a su vez desarrolla mucho de las habilidades básicas que quizás están necesarias para su aprendizaje, la autonomía, ¿sí? La motivación por aprender, el pensamiento crítico, el razonamiento y en especial la creatividad, que es una de las habilidades necesarias, digamos, para el aprendizaje. Nosotros estamos incómodos con toda esta transformación que sucede en todo el mundo. Nos quedamos incómodos que el alumno sea pasivo en la clase. Entonces, desarrollamos un proyecto, algunas acciones, para que él pueda ser más activo. Es así que el proyecto Maker entra en esta historia. Pensamos en cómo el alumno puede ser más activo. Además de eso, desde hace 5 años venimos trabajando el emprendedorismo en la escuela. Nuestro objetivo no es que el alumno cree una empresa, sino que entienda que él es un agente de cambio y mejore el lugar en donde esté. Para que eso suceda, seguimos la teoría de McLelland, que trabaja las 30 características del emprendedor. Entonces, la idea es que la trayectoria del alumno aquí en las FATMINAS, desde la primaria hasta la secundaria, el alumno pase por todas estas 30 características y que entienda que, de hecho, él puede ser un agente de cambios en la sociedad, en el mundo donde esté. La primera metodología más activa que llegó a Brasil fue la metodología de proyectos. Llegó con el constructivismo, más o menos en 1980, cuando se empezó a estudiar Piaget en Brasil. ¿Y por qué? Porque esta teoría es valorada por la construcción del proceso de aprendizaje en diferentes etapas y cada etapa necesita de diferentes estímulos. Entonces la metodología de proyectos fue la que dio inicio a todas las otras que vinieron después. Y en la metodología de proyectos, así como cuando uno hace el proyecto de una casa o de un sistema, uno observa la problemática, propone una resolución para eso y actúa de manera intencional y planeada sobre ese problema. Entonces, por ejemplo, el Design Thinking, el movimiento Maker, la clase invertida,
la enseñanza híbrida, todos ellos tienen como punto de partida una problemática y el alumno tiene que buscar distintos recursos. Como dije acerca de las conexiones anteriormente, cuando el alumno busca de manera autónoma, va a buscar en distintos medios, con distintas personas, va a interactuar y eso hace que su aprendizaje sea mucho más significativo. Y eso realmente contribuye para el proceso de aprendizaje de niños y de adultos. Nosotros aquí estamos trabajando con el aprendizaje basado en proyectos. En realidad no son todas las clases, depende del problema que surja en cada clase y si la maestra también está dispuesta a hacerlo. Cada año puede ser algo distinto o también se puede continuar. Por ejemplo, el año pasado, a partir del Día del Agua, que leímos un poema sobre una laguna que estaba contaminada, ellos pensaron en un lago que hay en el colegio y enseguida dijeron, cuando leímos el poema, ¡uy! Es igual que nuestro lago. Así que salimos corriendo a mirar el lago y vimos que estaba lleno de basura, el agua sucia, tiene una cascada que estaba también sin pintura. Entonces, después en días consecutivos ellos quisieron arreglar eso y fuimos con lápiz y papel a anotar todo lo que había que hacer y era mucho, entonces requerimos la ayuda de los padres, de otras clases también porque había que recaudar mucho dinero para comprar una bomba para que sacase el agua, había que comprar plantas acuáticas, plantas para las jardineras de la cascada, bueno, muchísimas cosas. Así que invitamos a los niños, estamos en segundo, estoy hablando segundo del año pasado, invitamos a los niños de primero y a la maestra, invitamos a los de tercero. Entonces la mitad de la escuela se prendió con el proyecto, los padres, hasta todos los trabajadores del colegio colaboraron. Y bueno, luego fuimos a la Feria de Ciencia que fue en el mes de septiembre, así que estuvimos todo el año trabajando, fuimos a la Feria de Ciencia. Y luego igual seguimos trabajando hasta este año. Ahora seguimos porque los peces necesitan comer. Bueno, rescatamos los peces que había en el lago que no tenían alimento ni lugar donde vivir. Pusimos piedras también para que ellos escondan sus huevos. Así que bueno. Siempre íbamos a gimnasia o a pasear y siempre lo veíamos muy sucio y no quedaba tan lindo. Entonces después también pensamos que no habían peces, empezamos a cuidarlo y después le empezamos a tirar comida para ver si habían y encontramos peces. Encontramos 4, después seguimos dando comida y habían nacido más y después empezamos a comprar cosas, a arreglar la fuente, a limpiarlo. Vino un señor que nos ayudó a poner la bomba. Y después empezamos a limpiar, empezamos a arreglar los bancos porque algunos estaban rotos o los estaban sucios. La idea para el proyecto surgió desde que una mujer llamada Esther en una semana especial habló sobre los pájaros. Y como es ahí me interesé mucho sobre los pájaros y sabía que mi padre tenía muchos libros, entonces traía esos libros, investigaba en los recreos con esos libros, hasta que dije, ¿por qué sacarle los libros a papá y aprender sobre libros que ya conozco y no ir a la biblioteca? Entonces ahí empecé a ir a la biblioteca. Y como ya había contado, un día un amigo me preguntó viéndome salir, me preguntó a dónde iba y yo le dije que iba a la biblioteca para estudiar sobre los pájaros. Ahí ese amigo me preguntó si podía ayudarme y yo le dije que sí. Colocamos comederos, fuimos a los montes de la escuela, porque allá atrás tenemos montes, investigamos sobre los pájaros en los montes, fuimos al monte de las cotorras, también fuimos enfrente de la villa a preguntarles cuántos pájaros ven, también fuimos al liceo, recorrimos toda la escuela a preguntarle a la gente del colegio todos los pájaros que conocen.
Nosotros estudiamos los pájaros del colegio. Sobre eso queríamos estudiar en unos principios. Entonces salimos a hacer visitas, vimos muchos pájaros, como por ejemplo acá, palomas, obviamente, está lleno. También vimos venteveos, acá hay un chingolo, las cotorras, el venteveo, el hornero, palomas. Es muy importante porque desde el comienzo son ellos los que deciden el tema, los que ven que hay una necesidad. Entonces después todo el currículum lo trabajamos en base a ese tema. Lengua, matemática, ciencias naturales, sociales. Y ellos aprenden a investigar, no se quejan de escribir, no se quejan de hacer cuentas, lo hacen con más entusiasmo. Se hace un trabajo en equipo que es muy importante porque ahí los chiquilines que tienen más capacidades y las que tienen algún problema están allí trabajando y se sienten parte y entonces les levanta la autoestima también. Entonces acá no es, por ejemplo, hay 2 chicos que hablan, que se preparan para ir a la Feria de Ciencia, pero saben bien que no son ellos solos, que es todo un equipo. Porque uno encontró tal material, en el caso del lago uno trajo las plantas, otro trajo piedras y todos fueron parte de ese proceso y de ese aprendizaje. El lago ahora ha quedado muy limpio. Siempre prendemos la bomba para que la gente vaya y cuando hay fiesta siempre prendemos la bomba y las luces para que la gente pueda ir y sentarse. Y tiene un puente que antes estaba con algunas teclas rotas y entonces se las pusimos y las arreglamos. Yo aprendí de este proyecto que tenemos que cuidar a los pájaros, que es como uno de nosotros y que tenemos que seguir cuidándolos. A mí lo que más me gusta de estos proyectos es que aprendemos mucho y además son muy divertidos porque después siempre vamos a la Feria de Ciencias y es como tan divertido poder hablar sobre lo que nosotros hicimos en los proyectos. Me gusta que nos divertimos, cuidamos el ambiente y estudiamos mucho. Lo que a mí me gusta de los proyectos es investigar y contarle a las demás personas. La importancia del aprendizaje basado en proyectos es en realidad más que nada porque desarrolla en el chico muchos beneficios también y donde él es el protagonista de su aprendizaje, ¿sí? Él es un participante activo, no pasivo, no recibe la información, el conocimiento, sino que él participa, ¿sí?, en ese aprendizaje. Y él puede ver el por qué, el para qué y el cómo de lo que él está investigando. El aprendizaje basado en proyectos requiere que los estudiantes se ensucien las manos cuando se proponen investigar cómo alcanzar una resolución. Un buen ejemplo de esto es el movimiento Maker, hazlo tú mismo, que propone motivar el aprendizaje práctico al traer el concepto aprendiendo a hacer. El proyecto Maker surgió, en realidad empezó este año, pero antes ya desarrollábamos prácticas para inculcar en nuestros alumnos prácticas emprendedoras, pues comprendemos principalmente como educación adventista que necesitamos educarlos para más allá de la escuela, no solo con contenidos, sino para la vida. Creemos que es una educación integral y por eso ya tenemos aquí en la FATMINAS la disciplina de emprendedorismo. Antes trabajábamos con grupos que desarrollaban algunas ideas interesantes, culminando en el evento más grande de la escuela, que es la muestra cultural. El evento tenía la propuesta de mostrar a todos lo que sucedía con las clases del 6º grado hasta el último grado de la secundaria. Viendo que eso tenía todo el potencial de crecimiento, que era esencial, que hacía parte y que los alumnos se quedaban motivados con eso, pensamos en cómo mejorar ese proyecto. Y fue ahí que surgió la idea del proyecto Maker. Pero el proyecto surgió también porque sabemos que hoy la educación sigue esta línea del Maker. Eso es una innovación
es una forma de presentar al alumno una educación más significativa. Entonces adaptamos esa tendencia maker, donde el alumno lo puede hacer con las propias manos. Lo conectamos con la práctica que ya teníamos, que es el emprendedorismo, y usamos nuestro objetivo principal, que es la Biblia. Pensando en el contexto, en el gran objetivo de la educación adventista basado en Elena de White, es formar personas para la sociedad, profesionales que puedan actuar y beneficiar la sociedad y aún estar preparados para el cielo. Si pensamos en este contexto de preparar personas para la sociedad, tenemos que evaluar el momento histórico donde estamos. ¿Y cómo son las profesiones hoy en día? ¿Son mecánicas y repetitivas como eran en el pasado? No. Hoy todas las profesiones son mucho más complejas, más interdisciplinarias, multidisciplinarias. Y las preguntas ya no vienen listas. Tenemos que contestarlas de distintas maneras. Entonces, cuando pensamos en metodologías activas, también pensamos en formar profesionales que sean activos en el mercado de trabajo, que presenten soluciones a su empresa, o para su iglesia, su escuela, su comunidad, o para la empresa. Este es el gran beneficio. Además, este método estimula al alumno a estudiar, a aprender. Pues con este tipo de profesión, si uno no se concientiza que necesita aprender a lo largo de su vida, ¿cómo estará capacitado en un futuro donde la inteligencia artificial tiene cada vez más espacio? Así que estas personas tienen que estudiar para aprender a solucionar problemas del punto de vista relacional, pues tienen que interactuar con personas de distintos lugares, a veces de distintos horarios, distintos idiomas, y todo eso complica la relación entre los individuos. Y las metodologías activas contribuyen con este aspecto. El libro Educación de Elena de White tiene un capítulo que habla acerca de biografías bíblicas y habla acerca del potencial del aprendizaje, de la inspiración en las biografías bíblicas como aprendizaje para esta juventud. Considerando eso, comprendemos que hay muchos personajes bíblicos que tienen características emprendedoras. Entonces aplicamos el contenido que el alumno está estudiando con la característica de un determinado personaje y trabajamos a lo largo de todo el año esta característica del personaje aplicada a la teoría del emprendedorismo. Por ejemplo, una de las clases está estudiando acerca de Moisés. Y el maker, el hacer, la parte práctica de eso es hacer varios tipos de panes. En función del maná vinculamos eso en esta historia. Y ahí puede pasar por una temática. ¿Cuál es la cantidad de harina, de aceite, de las diferentes semillas para preparar el pan? Así, el alumno estudia matemática, estudia un poco de historia, de dónde vino el pan, de dónde vino la harina, surgió en qué época, la geografía, dónde el pan va a durar más. Entonces él puede vincular toda esta teoría que él está estudiando. Toda la teoría de emprendedorismo con lo que está estudiando en la clase sin olvidar que todo lo que hacemos tiene que estar vinculado al Creador. Entonces vinculamos emprendedorismo, Biblia y la cultura maker para proponer a nuestros alumnos, para proporcionarles una educación distinta, muy significativa, muy práctica y que no se olviden de los principales valores de nuestra historia bíblica. Entonces mira, ¿cómo entra la Biblia? Usamos biografías de personajes que tenían en su personalidad características emprendedoras. El proyecto Maker Noé, el emprendedor, nuestro proyecto se llama Noé, el emprendedor visionario. Cuando tuvimos la primera idea del proyecto, la llevamos hacia los niños para que ellos pudiesen comprender todo el contexto de la historia, todo el contexto de la situación. Entonces llevé a los alumnos hacia el patio, a un lugar muy hermoso aquí de las Fatminas, e hicimos una dinámica allí. Llevé un arca, confeccionamos un arca bien grande de cartón, está en mi oficina,
y presenté a ellos varias tarjetas de escenas tristes de nuestra sociedad de hoy. Guerra, muerte, hambre, violencia, asaltos, violencia doméstica, varias imágenes e imágenes fuertes para que ellos pudiesen visualizar, para sentir el contexto, mostrando a ellos que aquellos problemas de aquella época también existen hoy, que lo que existe hoy también existía en aquel tiempo. Después que ellos vieron todas aquellas imágenes, pedí que cada uno hablara lo que sintió frente a las imágenes. Y a partir de eso introducí la historia. De la misma manera, Dios vio toda aquella situación, todo aquel contexto de arrepentimiento de Dios, y explicamos lo que significa eso, esa tristeza de Dios frente a la situación y la misión de Noé. Noé siendo elegido no solo por ser un hombre justo y bueno, sino también por tener características emprendedoras. Com certeza, características empreendedoras. Dios vio algo en Noé y este es el enfoque de nuestro proyecto, ver en Noé el espíritu emprendedor. Noé tenía alguna característica, él y su familia, que hizo que Dios lo eligiera para eso. Ahí empezamos con la historia de la construcción del arca y ahí vimos todas las etapas. Frente a la situación, por ejemplo, tenemos que construir un gigante medio de transporte para abrigar un gran número de personas, que era lo que se esperaba, y animales. Entonces, ¿qué se necesitaba para eso? Planeamiento, elaboración de blancos, persistencia, coraje, varios factores de habilidades y competencias que hubo que ser desarrolladas, que ellos tuvieron que poner en práctica para que las cosas funcionasen. Desde elegir la madera, elegir y separar las herramientas, el tipo de madera que sería utilizado y cuántas personas serían necesarias para ayudar en esta obra. Y haciendo parte de eso, los niños fueron llevados hacia la carpintería de la escuela para tener ese primer contacto con la madera, tocar en la madera, sentir el olor de la madera. Y en este día ellos lijaron, pintaron, y el personal de la carpintería presentó a ellos todas las maderas que son utilizadas en una carpintería y allí tuvieron el primer contacto. En esta clase, cada uno de ellos fabricó una cajita de madera, ellos clavaron, lijaron y llevaron para casa. Posteriormente, en la clase de artes, la cajita fue pintada y decorada. Y esta fue la primera parte del proyecto. La profesora nos dijo en una semana y ella dijo que sería genial, que íbamos a aprender varias cosas nuevas y que nuestro proyecto iba a ser de Noé. La maestra nos contó que algunas veces al año iríamos a la carpintería y en la primera vez que fuimos a la carpintería construimos una cajita para nosotros. Nosotros clavamos, nosotros lijamos la caja, hicimos muchas cosas geniales. Yo aprendí que Noé fue uno de los más grandes constructores. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque él construyó una gran arca. ¿Y qué aprendiste? Que Noé construyó el arca y intentó salvar al pueblo. Y Dios construyó una arca tan grande, no para los animales, sino para las personas, para dar una oportunidad para las personas. Fuimos a la carpintería, hicimos algunas cajitas y fue la primera vez que hice eso. Noé era un trabajador, él construyó la arca y la arca era de madera. Y ella quiso que manejásemos madera también. El proyecto tuvo secuencia, está teniendo continuidad, está en marcha. La segunda parte del proyecto fue cuando trabajamos también con el espíritu emprendedor en el sentido del equipo. Noé necesitó de un equipo para trabajar. Él no podría hacer el trabajo solo, independiente de las actividades que tuviese. Entonces, ¿quién era el equipo de Noé? ¿Cómo trabajar en equipo? Entonces fue trabajado con los niños un texto muy conocido, la alegoría de las herramientas, y en la carpintería cada uno de ellos recibió una maleta de herramientas para madera y ellos tienen esa maleta en la clase. Esa maleta también está siendo personalizada por ellos. ¿Y qué hay dentro de la maleta? Dentro de la maleta, por la edad, no vamos a dejar que ellos tengan contacto con herramientas más pesadas. Pero, ¿cuál era nuestra propuesta para lo que debe haber en la maleta? Pegamento, lija, trena,
regla, lápiz, escuadra, objetos que les permitiera trabajar en la confección de objetos. El proyecto todavía va a pasar por algunas etapas más, involucrando también su contenido curricular. Ya están siendo trabajados, en el caso del texto, tenemos lenguaje, lectura y comprensión del texto, la moraleja de la historia, trabajamos también geografía, cómo era el lugar en la época, planicies, montañas, pues la Biblia da a entender, por ejemplo, que hubo modificaciones en el relevo y en la apariencia de la tierra. Cuando el arca se detuvo, estaba arriba de una montaña. El clima también fue modificado. Y en matemática también muchas cosas, medidas, capacidad y muchas cosas fueron involucradas en esta historia. Esta metodología contribuye para un aprendizaje más significativo. Este sería en gran motivo inicial, pero también porque estas metodologías propician una nueva forma de relación de los individuos con el conocimiento, con las informaciones. Y esta nueva relación es una necesidad pulsante, emergente dentro de nuestro contexto histórico. Si este niño empieza a aprender de una manera mecánica, que espera del otro para aprender, ¿será que cuando esté en la graduación tendrá la cultura, por así decir, de aprender de forma autónoma? Así que el niño necesita desde pequeño aprender a buscar, tener autonomía, sentirse libre para aprender. Esta es la maniobra, porque hoy todas las profesiones, como dije anteriormente, son complejas. Nada viene listo, uno tiene que buscar informaciones a todo momento. Y uno necesita tratar de estas informaciones, uno necesita realmente hacer muchas conexiones. Y si el niño no está habituado desde el inicio, desde la educación infantil, eso seguramente va a comprometer su estilo de aprendizaje y su interacción en la sociedad. Si queremos estudiantes proactivos, necesitamos aplicar metodologías en las que los estudiantes se involucren en actividades, tomen decisiones y evalúen los resultados. Si queremos que sean creativos, es necesario que experimenten con innumerables posibilidades para mostrar su iniciativa. El contenido que hemos compartido con este programa es un ejemplo que se puede adaptar en otros contextos o que puede motivar a cambiar las metodologías de enseñanza que se vienen utilizando. Estamos terminando este episodio del programa Educación, pero nos vamos a reencontrar la próxima semana. Hasta entonces.